Señor presidente, en primer lugar quiero decir, porque esta es una sesión que si bien ha sido limitada respecto a la posibilidad de que se expresen las organizaciones de la sociedad civil, que no lo ha sido desde el punto de vista de la opinión pública. Los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, que supongo que seguirán televisando a pesar del retiro de los ministros, le transmitieron a buena parte de la población el escenario en el que se desenvolvió esta reunión. Y creo que en ese sentido es pertinente hacerle saber a los ciudadanos que este desorden aparente o real en algún caso tiene una razón de ser. Esta reunión empezó siendo constitutiva de una comisión. Rápidamente pasó a ser una reunión informativa. Y después, con pocos minutos de diferencia, fue la reunión donde se empezó a hacer circular el dictamen. Dictamen que todavía el presidente no proclamó, pero sí ya obtuvieron el respaldo de su herramienta de comunicación más importante, porque TN está poniendo zócalos diciendo que ha sido aprobado lo que aquí, por lo menos formalmente en el recinto, no ha sido aprobado. ¿Qué pasó entonces? Acá hubo una emboscada y por eso se provocó esta situación de desborde circunstancial. Yo no quería empezar mi intervención haciendo una referencia personal, pero inevitablemente lo tengo que hacer. Muchos saben, muchos colegas, algunos no, que yo estoy volviendo al Parlamento argentino después de muchos años de haber estado ausente. Y la verdad, presidente, es que no siento que es un retorno feliz. Al contrario, me siento en el túnel del tiempo. Porque tengo la sensación de que el tiempo se congeló durante 16 años. Este mismo debate, exactamente este mismo debate, se protagonizó en el Senado de la Nación Argentina el 29 de julio del 2001. Cuando la llamada ley déficit cero. Solo hay que hacer algunos retoques, ni siquiera cambios muy importantes. En aquel entonces también estaba Patricia Bullrich, Sturzenegger. Lo único que habría que cambiar es el nombre de Duhovne por Cavallo, pero el escenario es el mismo. Cuando se produjo un recorte del 13% a los jubilados y otro tanto a los empleados de la administración pública. Y adelantándome desde ya a algún diputado, le voy a ahorrar que vaya a investigar en el diario de sesiones, lo traje yo, presidente. Yo era senador del oficialismo. Y sin embargo voté en contra del recorte a los jubilados y del recorte a la administración pública. ¿Sabe por qué, presidente? ¿Sabe por qué, presidente? Porque en política el problema no es la cantidad de años que uno tiene afiliado formalmente a un partido, ni en qué lugar está parado del lado de la vereda del oficialismo o de la oposición. En cualquier caso, lo que hay que hacer es un gran esfuerzo de coherencia para no pararse frente a los intereses del pueblo argentino y de los sectores más vulnerables, no importa en el momento político que uno esté. Y esto es lo que deberían reflexionar algunos que hoy, en nombre de la gobernabilidad, que es la ingobernabilidad de mañana, dicen que van a votar perteneciendo a partidos de raigambre popular. ¿Cuál es la diferencia? Esta vez no van a recortar el 13% a la administración pública. Han decidido una medida más draconiana. Recortan a los jubilados, reproduciendo aquel episodio, y para la administración pública no hay recorte. Hay cesantías masivas.
como las que se están programando y ejecutando desde el Gobierno Nacional en la administración pública, para lograr el mismo efecto, es decir, un ahorro, pero con una perversidad mayor, porque en este caso le van a hacer perder el trabajo a decenas de miles de argentinos. Esa sí también es una diferencia. Acá se ha dicho, presidente, que se está discutiendo en cuánto más una eventual fórmula podría beneficiar a los jubilados. Y en realidad no estamos discutiendo eso, por más que hagan un esfuerzo comunicacional en ese sentido. Acá estamos discutiendo cuánto se le saca a los jubilados, cuánto se le saca a los pensionados por discapacidad y cuánto se le saca a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Esa es la discusión. El gobierno viene desde hace 2 años atacando particularmente al sistema de la seguridad social y al sistema de jubilaciones y pensiones. Y si no, hagamos un breve repaso de lo que estoy diciendo. El gobierno llevó adelante la llamada Ley de Reparación Histórica. En esa Ley de Reparación Histórica ya empezó este ataque que ahora continúa. Cuando eliminaron el régimen de moratorias y cuando introdujeron la figura de la pensión por vejez para bajar en un 20% el mínimo de los jubilados. El gobierno propició lo que fue un verdadero escándalo, que era una supuesta devolución del IVA en favor de los jubilados. Y eso terminó en una estafa. De los 17.000 millones de pesos previstos en el presupuesto de este año, solo se ejecutaron 1.000 y pico, menos del 6%. Y para el presupuesto 2018 rebajan esa partida a 4.000 millones de pesos. Ahora, la reparación histórica, que fue un engaño, porque no benefició ni por cerca al número mentiroso que dieron en el debate y que dieron los funcionarios, en realidad no fue mala para todos, porque los verdaderos beneficiarios fueron los que estaban en el artículo del blanqueo. Le fue mal a los jubilados porque además esa reparación histórica es parte del desfinanciamiento que hoy obliga a tratar esta cuestión. Pero los grandes beneficiados, presidente, fueron los evasores, los que tienen las offshore. Beneficiado fue el hermano del presidente que pudo blanquear con un decreto inconstitucional y vergonzoso 622 millones de pesos. Beneficiado fue, presidente, Alejandro Peña Brown, que pudo blanquear sin traer al país, eso sí. Fue una exteriorización, de ninguna manera trajeron la plata a la Argentina, que pudo blanquear 109 millones de pesos. Beneficiado fue, no podía faltar el amigo del alma, Nicky Caputo, que blanqueó 465 millones de pesos. Beneficiado fue otro amigo del presidente, el señor Marcelo Midling, que pudo blanquear 770 millones de pesos. Si sumamos nada más que esta listita, dejando de lado la de los otros grandes evasores, e incluimos a la nuera del presidente, su núcleo de amigos se benefició blanqueando 3.000 millones de pesos, señor presidente. Esos fueron los beneficiarios de la Ley de Reparación Histórica. No los que le subieron 19 pesos y ahora están afuera del mínimo y por lo tanto no van a ser beneficiados por el 82%, como la inmensa mayoría se ha determinado en esta reunión, que no van a estar comprendidos en eso. Apenas 300.000 jubilados podrían estar comprendidos en esa situación. ¿Y por qué aquel gobierno hizo aquello? Hizo aquello, presidente, porque quería provocar como ahora un default social. Esto es un default social que, como ocurrió en aquel entonces, está precediendo al default financiero.
Porque el gobierno está encerrado. El gobierno está encerrado en una trampa de la que no puede salir. Y como está encerrado en esa trampa de la que no puede salir, que lo obliga a pensar si va a devaluar o si va a sustituir bonos de las LEVAC, perdón, el pago de LEVAC por bonos, y entonces se tiene que seguir endeudando, provoca este default social. Pero más temprano que tarde, presidente, aunque todavía le queda margen para endeudarse gracias a la llamada pesada herencia, más temprano que tarde este default social va a acelerar el default financiero y van a meter a la Argentina en una crisis que tal vez no tenga la forma del 2001, pero va a ser una crisis. Y ustedes por anticipado quieren hacerle pagar esa crisis a los sectores más vulnerables de la Argentina. Por eso, presidente, miren hasta dónde llega la perversidad. En el momento en que aumentan las tarifas de servicios, en el momento en que aumentan los combustibles, en el momento en que todo eso se desparrama con aumentos en toda la estructura de la economía argentina y particularmente en la canasta básica de alimentos, en ese momento a ustedes se les ocurre hacer este recorte brutal a los jubilados, a las pensiones por discapacidad y a la asignación universal por hijo, en el mismo momento. Pero como sabían que se venía este rebote inflacionario, sacan de la fórmula este trimestre del año y ponen el trimestre anterior para que el saqueo sea más perfecto. Y en el mismo momento que se conoce las cifras de pobreza de la UCA que dicen que el 48% de los pobres, casi 5 millones, son chicos, proyectan sacar 125 pesos mensuales a las asignaciones universales por hijo. Esto, señor presidente, no tiene otro nombre que perversidad social. Eso es revanchismo social, presidente. ¿Y sabe por qué es revanchismo social, presidente? Es revanchismo social porque inevitablemente la historia nos enseña que los gobiernos conservadores y de derecha nos llevan al pasado. Por eso en la Argentina estamos discutiendo otra vez el problema de la deuda externa que ya no formaba parte de la discusión. Por eso los pobres que habían salido de la pobreza los están volviendo rápidamente en la pobreza. Porque nos están llevando al pasado, presidente. Estamos discutiendo cómo murieron 2 chicos a manos de las fuerzas de seguridad en la Argentina de la democracia. Porque nos llevan al pasado. Porque la derecha nos lleva al pasado, estamos pasando la vergüenza de deportar ciudadanos extranjeros que venían a escuchar un debate en la Argentina. Es cierto lo que dice el presidente Macri, nos está devolviendo al mundo, pero al peor lugar del mundo. Y también, como ocurrió en el pasado, le quiero decir, presidente, aunque en este recinto se viva en una burbuja, también en el pasado, en el exterior se avisaron antes de lo que estaba pasando en la Argentina. Y hoy en el exterior, cuando ven este retorno al pasado, cuando ven la persecución política a través de instrumentos judiciales, cuando ven el asesinato de jóvenes en manos de la fuerza de seguridad, cuando ven deportaciones en el mundo, nos están condenando, presidente. Todavía ustedes viven de la comodidad de un resultado electoral que se les está escapando de la mano en menos de un mes y medio. Creyeron que los iba a sacar del pantano Bonadío, no lo saca nadie, presidente, porque estas condiciones objetivas de hambre, de miseria y de retroceso van a llegar sobre el pueblo argentino y sus ingresos. Y acá hay otro problema, presidente. Hicieron un gran esfuerzo para convencer a una diputada, para que les diera el sello de calidad, diciéndole que le aseguraban que no iba a haber inconstitucionalidad con la fórmula de movilidad, tal como está concebida por el oficialismo, pero se les escapó, y yo le advierto a la diputada, se les escapó otro tema mucho más grave desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, que aquí ya fue planteado. Los trabajadores activos, presidente, con este régimen que se está imponiendo, con la modificación que están haciendo
no ya de la movilidad jubilatoria, sino del cálculo del haber inicial. Ya se ha dicho aquí, lo han dicho 2 o 3 diputados y algún representante de la sociedad civil, van a estar en una situación sumamente grave, porque ese cálculo inicial va a caer en picada. No sabemos si en una picada bruta o abrupta o en una picada suave, porque no está aclarado en el proyecto y lo deja para la reglamentación cuál va a ser el momento de la aplicación de esa norma. ¿Y qué dice esa norma? Escondida detrás de número de leyes, de incisos, etc. Dice sencillamente lo siguiente, que los 10 años que se utilizan para fijar el haber inicial, hasta aquí venían siendo, desde el 2009 en adelante, corregidos por la movilidad que también tenían hasta aquí los jubilados o los pasivos que ya están jubilados. Antes del 2009 se medía de otra manera, hubo distintas formas de medición. Ahora, ¿qué propone el gobierno en este camino de ir quitando ingresos a los jubilados presentes y futuros? Ajustarlo por el RIPTE. Ahí no hablan de la inflación. Aplican la inflación 70% en el régimen de los actuales jubilados. Pero en el otro caso no hablan de la inflación, hablan solamente del RIPTE. Y en estos 23 meses de gobierno de Macri hubo 70 y pico % de inflación y el RIPTE creció solo el 59%. Es decir, los nuevos jubilados arrancan perdiendo un 20%, presidente. Y ese es un artículo que va a producir una catarata de juicios, porque se altera el régimen de proporcionalidad que la Corte Suprema insistentemente, incluyendo el caso Baradaro y muchísimos más, siempre sostuvo que había que mantener entre los saberes o los salarios de los activos y los saberes iniciales de los jubilados. Ahí viene la inconstitucionalidad. No la va a poder defender el procurador del Tesoro porque se equivocó y en vez de mirar el artículo que tenía que mirar para ver si había constitucionalidad o no, miró otro. Porque la cuestión era inventar algún cuentito que permitiera decir que esto va a estar por encima de la inflación. Acá la única verdad es que están rompiéndose la cabeza hace un mes para ver cómo le afanan la guita a los jubilados, a los discapacitados, a las asignaciones universales. ¿Cómo comenzó este camino? ¿Cómo comenzó este camino? Cuando se sentaron con los gobernadores, dijeron, bueno, el ajuste va a ser por inflación. Los gobernadores se sintieron expuestos y dijeron, no, no, por inflación no, pongamos un poquito más. Así fue la frase, un poquito más. Y alguien dijo, bueno, ese poquito más puede ser en referencia a la evolución del PBI, sobre un 5% de evolución. Si esa fórmula se hubiera mantenido para llegar a un aumento de 1.000 pesos, presidente, se tendría que haber provocado el increíble milagro que hubiera superado el milagro alemán posterior a la Segunda Guerra, de que el PBI en la Argentina, para poder alcanzar 1.000 pesos de aumento de jubilación, hubiera tenido que crecer el 200%. Esa fórmula se les cayó, era una paparruchada. Entonces apareció la segunda fórmula, siempre en pos de ver cómo armaban el paquetito para robarle la plata a los jubilados, que parece una obsesión de este gobierno. Lo hizo ya con el Fondo de Reparación, bajando el haber de los jubilados con la famosa pensión de vejez, sigue haciéndolo con esta ley, y apareció la segunda fórmula. El ministro que se acaba de ir, cuando le preguntaron cuál era el impacto de la caída en marzo, dijo, y no lo tenemos calculado. Increíble. ¿Para qué vino acá? ¿Nos está tomando el pelo a todos los diputados? Dice que no lo tiene calculado. Lo que sí tienen calculado es cuánta plata le sacan a los jubilados. Eso sí lo tienen calculado.
Porque esa es la discusión. Acá estamos discutiendo si le sacamos 85.000 millones, 100.000 millones, 116.000 millones. Lo que no está en duda es que estamos discutiendo cuánto se le saca a los jubilados. Y después aparece cualquier otra formulita que dan dando vuelta por ahí, le prometen a una diputada, no, quédate tranquila, porque va a aparecer la medalla milagrosa y le vamos a poder aumentar un poquito más. Que eso es otra mentira, porque acá se está tomando un índice de inflación. Está bien, presidente, no se moleste si estamos en un lugar... ¿Usted quiere garantizar debate democrático? Aguánteselo ahora. Entonces, presidente, por favor les pido silencio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? En primer lugar, estamos discutiendo una mentira. El índice de inflación para los jubilados es diferente, presidente. Yo no estoy descubriendo nada. Lo que pasa es que en esta sesión ustedes hicieron todo tan rápido que no hubo forma de demostrar con números contundentes la realidad que se está viviendo. Pero el índice de inflación es superior para los jubilados que para el común de la gente. No es el índice general de precios. Por razones que me parece, frente a gente inteligente, innecesario repetir, pero las vamos a repetir. Allí impacta fundamentalmente los alimentos, los remedios y los servicios que ustedes acaban de aumentar drásticamente sobre ya los tarifazos anteriores. Este es el índice que deberíamos estar discutiendo si es cierto que ustedes no le quieren robar plata a los jubilados. Pero como le quieren robar plata a los jubilados, nos quieren hacer discutir sobre el índice general de precios. Y además le digo otra cosa, presidente. Son unos irresponsables. ¿Sabe por qué son unos irresponsables, presidente? Porque como están encerrados en un camino donde no hay que descartar la devaluación, con esto que ustedes han inventado, que no tiene ninguna sustentabilidad como sí tenía el régimen anterior, cuando se produzca esa devaluación, van a venir como locos al Congreso a pedirnos que volvamos a modificar la fórmula, presidente. Y más temprano que tarde van a estar encerrados en ese escenario. Pero habrán provocado el default social. Y con esto de la posverdad nos quieren hacer creer a todos que en realidad esto lo estamos haciendo para tener un futuro mejor. Mire, presidente, yo diría que soy casi agnóstico, pero no lo soy. Y pasé por la primera comunión y tuve el gusto de que Monseñor Laguna, quien usted seguramente conoce, me dictara el catecismo. ¿Y qué nos enseñaba el catecismo? Que ahora no sé si se enseña. Nos decía que uno se iba de este mundo, primero pasaba por el purgatorio y después tenía la opción de ir al cielo o de ir al infierno. Ustedes con esta teoría de que viene un futuro mejor, nos quieren hacer creer que cuando uno se va de este mundo, para ir al cielo primero tenemos que pasar por el infierno. Eso es una locura, presidente. No resiste el mínimo análisis. Es como traer acá a todos los delegados de la OMC y expulsar extranjeros. ¿Cómo van a provocar inversiones de este tipo? Estamos gobernados por los tres chiflados, presidente. Además de estar gobernado por un grupo de perversos. La verdad, presidente, que ya a uno no le queda una exhortación para hacer. Lo real sería que tendrían que retirar este proyecto, hacer una cosa en serio, ponerse a discutir en serio, traer especialistas en serio. Pero yo sé que la intención última no es esa. La intención última, se ha dicho acá, creo que lo hizo la diputada Tundis y alguien más. La intención última de todo esto, presidente, es desembocar en un régimen total o parcial de capitalización. Lo dijo con todas las letras el titular del ANSES, a quien hubiera sido bueno escuchar en este debate, cuando dijo, al ser consultado sobre qué iba a pasar con las jubilaciones que quedaran muy atrasadas, que van a ser estas y la de los futuros jubilados, dijo, bueno, siempre tienen la opción de una capitalización privada. Ese es el camino, presidente. El camino es
la capitalización privada, el camino es descapitalizar el fondo de garantía del ANSES, presidente, y desembocar en esa capitalización privada, presidente. Hay que decirlo con todas las letras, presidente. Están saqueando la Argentina, pero además están comprometiendo el futuro de la Argentina. Y yo le recomendaría al diputado Massot que no haga referencias al pasado. Pasado tenemos todos, presidente. Todos tenemos pasado, presidente. Lo que pasa es que algunos tenemos un pasado que ha estado ligado siempre a la defensa de la democracia, presidente. Nos podemos haber equivocado muchas veces. Además de la revancha social que se están tomando, quieren tomarse revancha política porque estuvieron incómodos en 34 años de democracia cuando se juzgaba a los genocidas y a los cómplices de los genocidas. Tienen la misma incomodidad que tiene el secretario de Bonadío. La misma incomodidad que tiene el secretario de Bonadío, Enrique Rodríguez Varela, hijo de un ministro de la dictadura de Videla, que como colaborador de este juez, que es un payaso y que debería estar preso por prevaricato, se toma la revancha. Es él el que le tomó declaración a Zanini. Zanini fue traído el 28 de marzo del 77 a la ciudad de La Plata cuando el padre de este secretario de Bonadío era fiscal de Estado de la provincia y se tuvo que tragar 4 años después de haber sido torturado en el D2 de Córdoba. Y el padre de este señor que nos quiere hacer retrotraer al pasado para hacer revanchismo como hace el gobierno, estuvo imputado por Héctor y Javier Timerman en la causa del circuito Camps. Y por eso fue el que se dio el gusto de tomarle la declaración indagatoria, presidente, la única que tomó. Acá no hay lugar para la revancha, en todo caso, hay lugar para ciclos históricos. El revanchismo es un muy mal consejero, presidente. Es cierto que Macri inauguró un ciclo histórico. El ciclo histórico de la pérdida de derechos, el ciclo histórico del endeudamiento, el ciclo histórico que pretende borrar la memoria y la verdad, el ciclo histórico que pretende construir una sociedad piramidal donde 4 o 5 millones vivan bien y 40 la miren del otro lado del alambrado del country, que es hasta donde llega la mirada de los funcionarios de este gobierno. Y esta ley, presidente, es parte de ese ciclo histórico. Pero es nada más que un ciclo histórico. También en los ciclos históricos de la Argentina hay otras enseñanzas. La de Irigoyen, la de Perón, la de Alfonsín. Y a nosotros nos toca eso. Esperamos que no nos dejen una Argentina tan arruinada como la que va a terminar siendo si se consuma esto. Pero nosotros vamos a volver con el ciclo histórico de los movimientos populares, que son los que recuperan derechos, que son los que recuperan democracia, que son los que recuperan los derechos de los trabajadores, que son los que construyen un Estado inclusivo, que son los que tienen que reconstruir el Estado. Son los que recuperan, presidente. Y si no, mire usted, y termino, presidente, y si no, mire usted, y no me voy a ir muy lejos en la historia, los 34 años de democracia, que todos celebramos y que ahora necesitamos defender porque se está perdiendo. En los 34 años de democracia hubo 2 ciclos históricos que fueron los más positivos para el pueblo argentino. El que inicia Alfonsín en el 83, que tiene la obligación de terminar con un Estado organizado para asesinar por los que nos quieren llevar ahora el revanchismo,
y el de Néstor Kirchner, que tiene la obligación, paradójicamente, de reconstruir un Estado que no existía. Alfonsín tuvo que transformarlo en un Estado democrático. Y Kirchner tuvo que reconstruir un Estado que no existía por estas políticas económicas que nos llevaron a la crisis del 2001 y que son las que ustedes quieren restablecer. Nada más, presidente.